Para esta propiedad coligativa que vamos a llamar elevación del punto de ebullición, en sí la elevación del punto de ebullición, cuando yo adiciono un soluto a un solvente, digamos yo tengo un soluto sólido no volátil, aquí tengo un solvente, al formar esta solución, ya vimos que existe un impacto en la presión de vapor. La adición de ese soluto disminuye la presión de vapor. ¿Por qué se disminuye la presión de vapor de la mezcla? Porque se entiende que la presión de vapor es la presión que ejercen todas las moléculas de líquido que es volátil, o sea, del solvente, ¿no? Si yo disminuyo la cantidad relativa en esta mezcla de solvente respecto al soluto, sería natural que la presión de vapor disminuya, ¿no? Yo tengo aquí una presión de vapor del solvente puro, pero esa presión de vapor va a disminuir cuando yo adiciono una cantidad de soluto que es no volátil, usualmente un sólido, ¿no? El ejemplo más típico, si yo tengo agua, le adiciono sal, la sal ocupa espacio dentro de la mezcla, por lo que tengo de manera relativa menos moléculas del solvente que del soluto. Eso hace que la presión de vapor disminuya con respecto a la misma cantidad, pero de solvente puro. Como disminuye la presión de vapor, disminuye la temperatura de ebullición, ¿no? Si recuerdan, la temperatura de ebullición se define como el punto donde se iguala la presión de vapor del líquido o de la mezcla con la presión atmosférica. Dado que en ese punto se rompe el equilibrio, yo tengo una presión atmosférica que ejerce una fuerza descendente hacia el líquido, pero las moléculas del líquido ejercen una fuerza ascendente hacia la atmósfera. Cuando se rompe ese equilibrio, o se evapora o se condensa más líquido. Entonces, a mayor temperatura, estas moléculas se mueven más rápido, empujan las moléculas superiores y se dice que escapan de la fase líquida. Esa forma de cómo escapan las moléculas de la fase líquida en un sistema en equilibrio líquido-vapor, recuerden que tiene que ver con la fugacidad. Comentábamos anteriormente que fugacidad viene del latín fugare, que en español tenemos un verbo similar que significa fugarse, escaparse. Es una medida indirecta de qué tan fácil un líquido se puede perder de la fase líquida hacia la fase vapor. Entonces vamos a plantear cómo calcular la elevación del punto de ebullición a partir de del análisis termodinámico del sistema. Nada más voy a recordar las ecuaciones que vimos en el descenso del punto de congelación. Aquí debe ser B y no fusión. Comentábamos que para que se evapore una sustancia, requerimos que se rompa este equilibrio, ¿no? Yo tengo aquí una presión atmosférica en equilibrio con una presión de vapor de líquido. Termodinámicamente, en cada una de las dos fases, cuando estoy hablando de evaporación, tengo una fase líquida contra una fase vapor. Y comentamos que si esto está en equilibrio, varias propiedades son iguales en ambas fases. Entre ellas, presión, que si es una evaporación es la correspondiente presión de saturación. Las dos fases tendrían la misma temperatura de saturación y las dos fases tienen la misma fugacidad y por lo tanto el mismo potencial químico, ¿no? Potencial químico en ambas fases, tanto líquido como vapor. Recuerden que el potencial químico nosotros lo definimos como la energía libre de Gibbs molar parcial. Esa la podemos calcular con esta ecuación para las dos fases. Esto se entiende que sería el potencial químico del solvente A, tanto en la fase líquida como en la fase vapor. A es solvente, B va a ser soluto. Y bueno, ese potencial químico equivale al cambio de energía libre de Gibbs del vapor en la fase vapor para el solvente a la temperatura de ebullición TB. Cuando vean en estas ecuaciones B, esto viene de boiling point, o sea, temperatura de evaporación. Todas las subíndice B. El subíndice A mayúscula es el solvente. Si esto es agua, el solvente es agua. En general el líquido. Y entonces definimos la elevación del punto de ebullición haciendo un análisis similar al que hicimos en la disminución de punto de congelación. Lo vamos a determinar como la diferencia del punto de ebullición de la solución. Esto sería la solución.
menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Entonces ya vimos que el descenso de punto criogénico es similar al ascenso de temperatura de ebullición, ¿no? Vamos a usar la misma notación, el cambio de temperatura de ebullición. Esto es un aumento de la ebullición, que yo lo mido con la solución con respecto al solvente puro. Es una ecuación muy sencilla, es la constante ebulloscópica, eso va a ser KB. KB se llama constante ebulloscópica y es una constante para cada sustancia. Hay una constante crioscópica que ya calculamos, ¿no? Que es una definición muy similar, solamente que con las condiciones de temperatura. Aquí el libro se equivocó y no es melting point, sino boiling point. Entonces, KB sería masa molecular del componente A por la constante de los gases, por la temperatura de ebullición de la sustancia pura al cuadrado, entre la entalpía de evaporación de la sustancia pura. Todo esto lo puedo obtener de tablas. Y esa constante ebulloscópica yo la multiplico por la molalidad de la solución con respecto al soluto B, y esto me da directamente el aumento de temperatura de ebullición. Nada más hay que recordar que MB es molalidad, es decir, el número de moles del soluto B entre el peso del solvente A en kilogramos. Esto sabemos que tiene unidades de moles por kilogramo. Moles del soluto B por kilogramo de solución A. Este es el caso ideal, una solución diluida ideal con un soluto no volátil. Por ahora nos vamos a enfocar solamente en solventes y solutos ideales. Como ejemplo rápido, les decía que la constante ebulloscópica depende de la naturaleza del solvente. Como el agua es el solvente universal, vamos a hacer como ejemplo la determinación de la constante ebulloscópica del agua a condiciones atmosféricas. Como tal, hay que leer peso molecular. La constante universal de los gases la conocemos. Esta es la temperatura de ebullición normal del agua a una atmósfera. Sabemos que es 100 grados centígrados. Solo recuerden que en todas las ecuaciones termodinámicas la temperatura va en Kelvin. Y esto es la entalpía de evaporación del agua. Ahí dice M, debe ser una B. Es la de evaporación. Esa la voy a leer. De hecho, todas las constantes la voy a leer de la tabla B1 del libro de Felder. Vamos a comenzar leyendo el cambio de entalpía de evaporación del agua a una atmósfera. En su tabla del libro de Felder viene con una B a una atmósfera. Si la leen, vale 40.656 kilojoules por mol por el método de memoria. Lo vamos a comprobar. Bueno, esa la usamos siempre en balance, entonces es como saber el peso molecular. Se lee de la siguiente manera. Esta es la tabla B1. Solo hay que buscar el componente. Viene fórmula molecular, viene peso molecular de 18. Viene temperatura de evaporación, que sabemos que es 100. Y viene entalpía de evaporación a la temperatura de evaporación, que es 40.656 kilojoules por mol. Esos datos bastan para calcular la constante ebulloscópica. Solo recuerden que esto se reporta en kilojoules por mol. Viene con una V. Cambio de entalpía de evaporación. ¿Y cómo interpreto este valor? Exactamente es una forma de energía, es un calor latente. Imagínense que yo tengo un mol. Como esa evaporación es un mol de agua líquida, pasa por un proceso de cambio de fase y se va a convertir en un mol, pero de agua vapor. Exactamente la cantidad de energía que yo requiero adicionar para que este mol completamente se evapore hacia vapor, valga la redundancia, a la temperatura de ebullición de 100 grados centígrados, es ese calor latente. Yo tengo que adicionar 40.656 kilojoules cada mol. Esto es un calor latente.
La temperatura es constante porque es un cambio de fase. Y funciona también al revés, ¿no? Si yo quisiera condensar un mol de agua a vapor a un mol de agua líquida, tengo que retirar o remover esa misma cantidad de calor, ¿no? De hecho, de ahí se deduciría que ese valor negativo es el cambio de entalpía de condensación a una atmósfera. Por eso no se reporta en la tabla del libro de Felder. Al ser procesos opuestos, simplemente le cambiamos el signo y necesitaría yo retirar esa cantidad. Aquí es positivo porque se asume que entra al sistema, ¿no? Esa cantidad de energía entra al sistema, evapora un mol de agua, lo convierte de líquido hacia vapor. Lo que resta es solo sustituir. Ya nada más para determinar la constante crioscópica del agua, hay que sustituir los valores. El peso molecular era 18.016 gramos por mol de agua. Eso lo vamos a multiplicar por la constante universal de los gases R. Prácticamente siempre se va a usar el sistema internacional, que es 8.314 joules por mol Kelvin. Y esto por la temperatura de evaporación del agua elevada al cuadrado. No olviden que en Kelvin, 100 a Kelvin, 100 Celsius a Kelvin, le sumo 273.15, ¿no? Y eso se eleva al cuadrado y lo divido entre la entalpía de evaporación. Evaporación. Y la entalpía de evaporación, como está en kilojoules, lo requiero convertir a joules. 40.656. De la tabla es kilojoules por mol, pero voy a convertir kilojoules a joules. O al revés, o la R a kilojoules. Cualquiera de las dos. Si hacen el análisis dimensional, el gramo se queda. La inversa de mol se cancela con la inversa de mol. Cancelo kilojoule. Cancelo joule. Este con este. Me queda gramos entre mol. Y cancelo este Kelvin con el cuadrado, ¿no? Puedo cancelar este Kelvin con este cuadrado. Entonces es gramo Kelvin dividido por mol. Y el valor numérico pues sería gramo Kelvin dividido por mol. Esto ronda 513, me da 512.992 gramo Kelvin por mol. Y esa sería la constante bulloscópica del agua. Como pregunta, ¿cómo calcularía yo la constante bulloscópica a cualquier otra presión? Eh, lo que va a mantenerse constante es el peso molecular, la constante R. Es constante M y R, pero TB y delta de entalpía no es constante. Yo tendría que determinar, dada la presión, con ecuación de Antoine, calculo la temperatura de saturación. Por ejemplo, el agua a cualquier otra presión se evapora a una temperatura diferente, ¿no? Y la entalpía de evaporación cambia cuando cambia la presión y cuando cambia la temperatura. De hecho, en la tabla se reporta la temperatura TB. Delta H de evaporación me la reportan a la temperatura TB, pero aquí yo la tendría que calcular a la temperatura de saturación nueva. Hay correlaciones para determinar el cambio de entalpía de evaporación a otra temperatura. La más usada es la correlación de Wilson. También se puede usar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Pero esto se complica porque en la tabla no se reporta otras temperaturas. Esta es la correlación de Wilson. Si tienen delta H1 a T1, pueden calcular delta H2 a T2. Esta correlación se toma a las temperaturas reducidas. La temperatura entre la temperatura crítica. Se complica. Esa sería la correlación de Wilson, ¿no? Nada más que hay que definir qué es TR1 y TR2.
Con esa ecuación ustedes tendrían definido T1. Para T1 se libera un delta de evaporación 1. Para T2 se libera un delta de evaporación 2. Hay que calcular TR1 como T1 entre T crítica y TR2 como T2 entre T crítica. T1 entre T crítica, TR2 como T2 entre T crítica. Y lo sustituyen aquí. Y con eso ajustamos el valor tanto de temperatura de evaporación y entalpía de evaporación, ¿no? Esto me va a dar una nueva constante ebullioscópica. De hecho, podríamos plantear un gráfico de constante ebullioscópica a diferentes presiones y a diferentes temperaturas. Sí, así es como se calcula. De hecho, este video era mío. Esto mismo lo estoy grabando. Voy a poner el enlace de ese video aquí mismo. Pasa lo mismo con la constante de fusión. M es constante, peso molecular, R es constante, pero tienes que ajustar temperatura de fusión y entalpía de fusión. Solo que la temperatura de fusión no se hace con Antoine. Lo que sí es válido con la constante crioscópica es la ecuación de Clausius-Clapeyron.